Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido sábado, sábado por la noche. Y Débora acá está, leyendo en vivo. Sí, sí, acá estamos con ganas de compartir un poquito más de este libro que ya casi estaría llegando a su final. Así que voy a dejar acá una nueva entrega, un nuevo capítulo. No sé si leer uno o dos, no me acuerdo qué tan largo es este que sigue. Pero bueno, acá estamos, gente bonita. Puede ser que lea dos capítulos, el 9 y el 10. Acá estamos entonces. Muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Voy a dejar por aquí el título para que sepan los que entran luego de qué estoy hablando. Hola Ricardo, hola Iveti, hola Ignacios. Bueno, muchísimas gracias por conectarse un ratito. Hola Luis, enfermedad como camino, ahí está el título. Voy a compartir entonces un ratito de lectura en vivo. El capítulo 9 nos habla de la sexualidad y el embarazo. Y después voy a leer el capítulo 10, que va a tratar de corazón y circulación. Así que a todos aquellos que les resuene esta temática, los invito a escucharlo, los invito a prestar atención y a ver qué podemos sacar de nuevo con estos temas. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones para ti también, gracias. Bueno, voy a comenzar con la lectura. Capítulo 9. La sexualidad y el embarazo. La sexualidad es el ámbito más amplio en el que los humanos dirimen practicando el tema de la polaridad. El ser humano experimenta su carencia y busca aquello que le falta. En la unión corporal como su polo opuesto alcanza un nuevo estado de conciencia al que llama orgasmo. Este estado lo asimila el individuo a la felicidad. Solo tiene un inconveniente: no puede mantenerse en el tiempo. El ser humano trata de compensar este inconveniente por medio de la reiteración. Por muy breve que sea este momento, indica al individuo que hay estados de conciencia cualitativamente muy superiores al normal. Esta sensación de felicidad es también lo que en definitiva impide que el ser humano descanse, lo que le hace estar siempre buscando algo. La sexualidad revela ya la mitad del secreto. Cuando se unen dos polos formando una unidad, se produce una sensación de felicidad. Por lo tanto, la felicidad es unidad. Ahora queda la segunda mitad del secreto, la que nos revela cómo se puede prolongar indefinidamente este estado. Muy sencillo. Mientras la unión de los opuestos se realice solo en el plano corporal, sexualidad, el estado de la conciencia, orgasmo, resultante está limitado en el tiempo, ya que este plano del cuerpo está sometido a la ley del tiempo. Solo se libera uno del tiempo realizando la unión de los opuestos también en la mente. Si consigo alcanzar la unidad en este plano, habré encontrado la felicidad eterna, es decir, fuera del tiempo. Con este reconocimiento empieza el camino esotérico, que en Oriente se llama camino del yoga. Yoga es una palabra sánscrita que significa yugo. El yugo siempre forma unidad de una dualidad, dos bueyes, dos cubos, etc. Yoga es el arte de unir la dualidad. Dado que la sexualidad contiene en sí el esquema básico del camino y al mismo tiempo lo expone en un plano accesible a todos los seres humanos, la sexualidad ha sido utilizada en todos los tiempos para la representación analógica del camino. Aún hoy el turista contempla con asombro y perplejidad en los templos orientales, a su modo de ver, pornográficas imágenes. No obstante, aquí la unión sexual de dos divinidades se utiliza para exponer simbólicamente el gran secreto del
conjuntitio oppositorium. Una de las peculiaridades de la teología cristiana es la de haber denostado de tal manera el cuerpo y la sexualidad que nosotros, hijos de una cultura de raíz cristiana, tratamos de construir un antagonismo irreconocible entre el sexo y la senda espiritual. Desde luego, el simbolismo sexual no siempre ha sido ajeno a los cristianos, como demuestran, por ejemplo, las doctrinas de las esposas de Cristo. En muchos grupos que se consideran a sí mismos esotéricos, se cultiva todavía activamente esta oposición entre carne y espíritu. En estos círculos se confunde básicamente la transmutación con la represión. También aquí bastaría comprender el fundamento esotérico, así arriba como abajo, para darse cuenta de lo que el ser humano no consiga abajo, nunca podrá realizarlo arriba. Es decir, el que tenga problemas sexuales deberá resolverlos en el aspecto corporal, en lugar de buscar la salvación en la huida. La unión de los opuestos es aún mucho más difícil en los planos superiores. Desde este punto de vista, tal vez resulte incomprensible por qué Freud relaciona casi todos los problemas humanos con la sexualidad. Esta actividad tiene una justificación y solo adolece de un pequeño defecto de forma. Freud y todos los que piensen de este modo omitió dar el último paso desde el plano de la manifestación concreta hasta el principio que se halla detrás de ella. Porque la sexualidad no es sino una de las formas de expresión posibles del principio de la polaridad o unión de los contrarios. Planteado el tema de esta forma abstracta, incluso los críticos de Freud tendrían que convenir en que todos los problemas humanos pueden reducirse a la polaridad y a la tentativa de aunar los contrarios. Este paso lo dio finalmente Carl Jung. De todos modos, lo cierto es que la mayoría de los seres humanos descubren, experimentan, dirimen los problemas de la polaridad primeramente en el plano de la sexualidad. Esta es la razón por la que la sexualidad y la convivencia generan los mayores motivos de conflicto para el ser humano. Es el difícil problema de la polaridad lo que atormenta al ser humano hasta que éste haya el punto de la unidad. Trastornos de la regla. El flujo menstrual es expresión de feminidad, fertilidad y receptividad. La mujer está sometida a este ritmo. Tiene que amoldarse a él y aceptar las limitaciones que le impone. Con el término de amoldarse tocamos un aspecto fundamental de la feminidad, la abnegación. Al decir feminidad nos referimos al principio general del polo femenino en el mundo, al que los chinos, por ejemplo, llaman yin, los alquimistas simbolizan con la luna y la psicología profunda expresa con el símbolo del agua. Desde esta óptica, cada mujer no es sino manifestación del principio femenino arquetípico. El principio femenino puede definirse por su receptividad. Así, en el I Ching se lee: lo masculino rige lo creativo, lo femenino rige lo receptivo. Y en otro lugar, en la receptividad, está la mayor capacidad de entrega del mundo. La capacidad de entrega es la característica esencial de la mujer. Es la base de todas las demás facultades, como de apertura, absorción, acogida. La capacidad de entrega exige también la renuncia a la actuación activa. Examinemos los símbolos de feminidad, la luna y el agua. Ambos renuncian a irradiar y emitir como sus polos opuestos el sol y el fuego. Por ello son capaces de absorber, acumular y reflejar la luz y el calor. El agua renuncia a la pretensión de poseer forma propia, adopta cualquier forma. Se amolda, se entrega. La polaridad sol y luna, fuego y agua masculino-femenino no lleva implícita valoración alguna. Toda valoración sería absolutamente improcedente, ya que, por sí solo,
Cada polo está incompleto. Para estar entero, necesita del otro polo. Ahora bien, esta calidad de entero solo se consigue cuando ambos polos se representan plenamente su peculiaridad específica. En muchas reivindicaciones emancipadoras se pasan por alto fácilmente estas leyes del arquetipo. Sería una tontería que el agua se quejara de no poder arder ni brillar y por ello se sintiera inferior. Precisamente por no poder arder puede recibir, capacidad a la que el fuego tiene que renunciar. Uno no es mejor ni es peor que el otro, solo es diferente. De esta diferencia entre los polos surge la tensión llamada vida. Nivelando los polos no se consigue eliminar posiciones. La mujer que acepte y viva plenamente su feminidad nunca se sentirá inferior. La no reconciliación con la propia feminidad subyace en la mayoría de los trastornos menstruales y en muchos otros síntomas del campo sexual. La entrega, la adaptabilidad, siempre es difícil para el ser humano. Exige renuncia a la propia voluntad, al yo, al predominio del ego. Uno tiene que sacrificar algo de su ego, una parte de sí, y esto es lo que la menstruación exige de la mujer. Porque con la sangre la mujer sacrifica una parte de su fuerza vital. La regla es un pequeño embarazo y un pequeño parto, y en la medida en que una mujer no esté conforme con esta regla se producirán trastornos y dolencias menstruales. Estos indican que una parte de la mujer, por lo general inconscientemente, se revela ya sea a la regla, al sexo o al hombre o a todo ello. Precisamente a esta revelación, yo no quiero, apela la propaganda de las compresas y tampones, prometiendo que si empleas el producto, serás libre y podrás hacer todo lo que quieras durante el periodo. La publicidad explota habitualmente el conflicto básico de la mujer. Ser mujer, sí, pero no aceptar lo que trae consigo la condición femenina. A la que sufre dolores menstruales le duele ser mujer. Los problemas menstruales denotan problemas sexuales, pues la resistencia a la entrega que se manifiesta es en el trastorno menstrual en el que se delata un agarrotamiento de la vida sexual. La que se relaja en el orgasmo se relaja también en la menstruación. El orgasmo es una pequeña muerte, lo mismo que el sueño. También la menstruación tiene algo de muerte. Unos tejidos mueren y son expulsados. Pero morir no es sino la invitación a superar las limitaciones del yo y sus ansias de dominio y dejar que las cosas sigan su curso. La muerte solo es una amenaza para el ego, nunca para el ser humano en sí. El que se aferre al ego experimenta la muerte como una lucha. El orgasmo es también una pequeña muerte, porque exige desprenderse del yo. Y es que el orgasmo es la unión del yo y el tú, lo cual presupone la apertura de la frontera del yo. Quien se aferra al yo no experimenta el orgasmo. Lo mismo ocurre cuando se quiere conciliar el sueño, como se verá más adelante. La afinidad entre muerte, orgasmo y menstruación debería estar clara. Es la capacidad de entrega, el estar dispuesto a sacrificar una parte del ego. No es de extrañar, pues, que, como ya hemos visto, las anoréxicas no menstruen o padezcan trastornos menstruales. Es el ansia de dominio reprimida la que les impide aceptar la regla. Tienen miedo de su feminidad, miedo de la sexualidad, de la fertilidad y de la maternidad. Se ha comprobado que en situaciones de gran angustia e inseguridad, catástrofes, cárcel, campos de trabajo y campos de concentración, suelen producirse faltas de la menstruación, amenorrea secundaria. Y es que, desde luego, tales situaciones, lejos de fomentar el tema de la entrega,
inducen a la mujer a adoptar actitudes masculinas de actividad y autoafirmación. Hay otro aspecto de la menstruación que no debemos pasar por alto. El flujo menstrual es expresión de la facultad de tener hijos. La menstruación produce reacciones distintas según la mujer desee tener un hijo o no. Si lo desea, le indica que tampoco esta vez pudo ser. En este caso, el periodo provoca molestias y mal humor. La regla se acusa con dolor. Pese a su deseo de tener hijos, estas mujeres suelen utilizar métodos anticonceptivos, aunque poco fiables. Es el compromiso entre la inconsciente ansia de maternidad y el afán de procurarse una coartada. Si la mujer teme quedar embarazada, espera la regla con ansia, lo cual es el medio más seguro para producir un retraso. El flujo suele ser entonces abundante y prolongado, circunstancia que también puede utilizarse para rehuir al sexo. Básicamente, la regla, como cualquier síntoma, puede esgrimirse como instrumento, ya sea para eludir el acto sexual, ya sea para reclamar atenciones y mimos. La menstruación es determinada físicamente por la interrelación de la hormona femenina estrógeno y la hormona masculina gestágeno. Esta interrelación corresponde a una sexualidad a escala hormonal. Si esta sexualidad hormonal se perturba, se trastorna también la regla. Esta clase de anomalías difícilmente se subsana con la administración de hormonas medicamentosas, ya que las hormonas son exclusivamente representantes materiales de la parte del alma masculina y femenina. La curación puede hallarse en la reconciliación con la propia condición sexual, ya que este es requisito indispensable para poder realizar en sí el polo del sexo opuesto. El embarazo imaginario. El embarazo imaginario nos permite observar con claridad meridiana la traslación de procesos psíquicos al cambio somático. Estas mujeres no solamente experimentan síntomas sugestivos del embarazo, como antojos, sensación de hartazgo, náuseas y vómitos, sino también la típica hinchazón de los pechos, pigmentación de los pezones e incluso secreción láctica. La mujer siente los movimientos del niño y el vientre se le abulta como en los últimos meses de embarazo real. Este fenómeno del embarazo aparente, conocido desde la antigüedad, pero relativamente raro, se debe al conflicto entre un gran deseo de tener hijos y el miedo inconsciente a la responsabilidad. Si el embarazo aparente se presenta en mujeres que viven solas, aisladas, puede ser un indicio de un conflicto entre sexualidad y maternidad. Una desea desempeñar el noble papel de madre, pero sin que intervenga el innoble contacto sexual. En cualquier caso, el embarazo aparente del cuerpo indica la verdad, se hincha sin contenido. Problemas del embarazo. Los problemas del embarazo denotan siempre un rechazo del niño. Esta afirmación será sin duda rebatida con vehemencia por aquellas personas en las que mejor encaja. Pero si queremos conocer la verdad, si queremos conocernos a nosotros mismos, tenemos que prescindir de los valores habituales, porque son el peor enemigo de la sinceridad. Mientras uno esté convencido de que para ser buena persona solo tiene que mantener una actitud u observar un comportamiento determinados, forzosamente reprimirá todos los impulsos que no encajen con su esquema. Estos impulsos reprimidos son lo que, en forma de síntomas corporales, equilibran la realidad. No nos cansamos de insistir sobre este aspecto para que nadie se engañe a sí mismo con un precipitado «eso no va conmigo». El tener hijos es precisamente uno de los temas más positivamente valorados, lo que da lugar a mucha falta de sinceridad, lo cual a su vez se traduce en síntomas. Por ejemplo,
Las pérdidas indican el deseo de perder el niño. Es un aborto inconsciente. Este rechazo del niño se manifiesta en forma más suave en la casi habitual náuseas y especialmente en los vómitos del embarazo. Es síntoma que se manifiesta sobre todo en mujeres muy delicadas y delgadas, dado que en ellas el embarazo produce un fuerte incremento de las hormonas femeninas, estrógeno. Pero precisamente en las mujeres menos femeninas, esta irrupción hormonal de feminidad genera un temor y un rechazo que se manifiesta en náuseas y vómitos. La generalizada sensación de náusea y malestar durante un embarazo indica únicamente que son muchos los casos en los que la llegada de un hijo provoca, además de alegría, una sensación de rechazo. Ello es incomprensible, ya que, al fin y al cabo, un hijo supone un cambio trascendental en la vida y una responsabilidad que en un principio indudablemente desencadena temor. Pero en la medida que este conflicto no se afronta conscientemente, el rechazo pasa al cuerpo. Gestosis del embarazo. Hay que distinguir entre la gestosis temprana, entre la sexta y la 14ª semana, y la gestosis tardía, llamada también toxemia del embarazo. La gestosis se manifiesta con hipertensión, pérdida de albúmina por el riñón, calambres, eclampsia del embarazo, mareos y vómitos matutinos. El cuadro indica rechazo del niño e intentos simbólicos y otros concretos de liberarse de él. La albúmina que se pierde por los riñones es muy necesaria para el niño, pero puesto que se pierde, no le es suministrada. Se trata, pues, de impedir su crecimiento negándole la materia prima. Los calambres revelan el intento de expulsar al niño, se asimilan a las contracciones del parto. Todos estos síntomas, relativamente frecuentes, indican el conflicto descrito. De la violencia y la peligrosidad de los síntomas pueden deducirse la fuerza del rechazo o en qué medida la madre está dispuesta a admitir al niño. En la gestosis tardía encontramos un cuadro ya más agudo que amenaza seriamente no solo al bebé, sino también a la madre. En este caso, el riesgo sanguíneo de la placenta se reduce sustancialmente. En este caso, el riego sanguíneo de la placenta se reduce sustancialmente. La superficie de intercambio de la placenta es de 12 a 14 metros cuadrados. Con la gestosis queda reducida a unos 7 metros cuadrados y con menos de 4 metros y medio el feto muere. La placenta es el órgano de contacto entre la madre y el hijo. Si el riego sanguíneo se reduce, se merma el contacto. La insuficiencia placentaria provoca la muerte del feto en una tercera parte de los casos. Si el bebé sobrevive a la gestosis tardía, suele ser raquítico y tener aspecto de anciano. La gestosis tardía es el intento del cuerpo de asfixiar al niño, en el cual la madre arriesga su propia vida. La medicina considera que son propensas a la gestosis las diabéticas, las enfermas del riñón y las obesas. Si examinamos estos tres grupos, vemos que tienen un problema común: el amor. Las diabéticas son incapaces de aceptar amor y por lo tanto tampoco pueden darlo. Las enfermas del riñón tienen problemas de convivencia y las obesas, con su bulimia, indica que tratan de resarcirse de la falta de amor con la comida. No es pues de extrañar que mujeres que tienen problemas con el tema del amor tengan dificultades para abrirse a un niño. El parto y la lactancia. Todos los problemas que retrasan o dificultan el parto indican la tentativa de retener al niño, la negativa de separarse de él. Este problema ancestral entre madre e hijo se repite cuando el hijo quiere abandonar la casa paterna. Es la misma situación en planos distintos. En el parto, el niño abandona la seguridad del claustro materno y en el segundo caso, el amparo de la casa paterna.
Ambas situaciones suelen conducir a un parto difícil hasta que finalmente se corta el cordón umbilical. También aquí el tema consiste en soltar. Cuanto más profundizamos en los cuadros de la enfermedad y por consiguiente en los problemas del ser humano, mejor observamos que la vida humana oscila entre los polos de tomar y dejar. El primero suele llamarse también amor y el segundo, en su forma extrema, muerte. Vivir consiste en ejercitar rítmicamente la aceptación y el desprendimiento. Lo más frecuente es que se pueda hacer una cosa y no la otra, y a veces ninguna de las dos. En el acto sexual, la mujer tuvo que abrirse y ensancharse para admitir al tú. En el parto, tiene que volver a abrirse y ensancharse ahora para desprenderse de una parte de su ser, a la que debe dejar que se convierta en tú. Se resiste, el parto se complica y hay que recurrir a la cesárea. Los niños hipermaduros suelen nacer por cesárea, carácter que expresa esta resistencia a la separación. También las restantes causas que suelen determinar la práctica de la cesárea son indicio del mismo problema. La mujer tiene miedo de ser demasiado estrecha, de sufrir desgarro del periné o de resultar poco atractiva para el hombre. El problema contrario se da en el parto prematuro, que suele ser provocado por una rotura de bolsas antes de tiempo, lo cual a su vez es debida a contracciones que se adelantan a su momento. Es el intento del niño por abrirse paso. La lactancia materna es mucho más que simple alimentación. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al niño durante el primer medio año. Sin la leche materna, el niño carece de esta protección que es mucho más amplia que la que proporcionan los anticuerpos por sí solos. El niño que no mama de su madre está privado del contacto directo y falto de la sensación de protección que la madre transmite por el acto de apretarlo contra su pecho. El caso del niño que no mama de su madre expresa la falta de deseo de la madre de alimentarlo, de protegerlo, de ocuparse personalmente de él. Este problema es objeto de una represión más profunda en las madres que no tienen leche que en las que reconocen francamente que no quieren dar de mamar. Esterilidad. Cuando una mujer no tiene hijos a pesar de desearlos, ello indica bien la presencia de un rechazo inconsciente, bien que el deseo de tener un hijo se funda en una motivación engañosa. Motivación engañosa puede ser, por ejemplo, el afán de retener a la pareja por medio del niño o el de relegar a un segundo plano problemas existenciales. En tales casos, el cuerpo suele reaccionar con sinceridad y clarividencia. Análogamente, la esterilidad del hombre indica el miedo a las ataduras y a la responsabilidad que un niño pondría en su vida. La menopausia y el climaterio. El final de la menstruación supone para la mujer un cambio de vida tan trascendental como la aparición de la primera regla. La menopausia señala a la mujer la pérdida de la facultad de procrear y, por lo tanto, también la pérdida de una forma de expresión específicamente femenina. La manera en que este cambio sea experimentado y asumido por la mujer dependerá de su actitud hacia la propia feminidad y la satisfacción sexual experimentada hasta el momento. Además de las reacciones secundarias de ansiedad, irritabilidad, falta de energía, todos ellos indicios de dificultad para moldarse a la nueva etapa de la vida, existen una serie de síntomas de carácter más somáticos. Son conocidos los sofocos, con los cuales en realidad se presenta aparentar calor sexual. Es un intento de demostrar que con la pérdida de la regla no se ha perdido la feminidad en el sentido sexual y de este modo una demuestra que está caliente. También las frecuentes hemorragias son afán de disimular fertilidad y juventud. La magnitud de los problemas y dolencias del climaterio dependen en gran medida de la plenitud con que se haya experimentado la propia feminidad.
Todos los deseos no realizados suelen agigantarse en esta fase, produciendo amargura por las oportunidades perdidas, ansiedad y deseos de recuperación. Solo lo no vivido nos hace arder. En esta fase de la vida suelen producirse también los miomas del útero, tumores benignos del tejido muscular. Estos tumores de la matriz simbolizan un embarazo. La mujer alimenta en la matriz algo que luego habrá que extraer por medio de una operación que será como un parto. Los miomas pueden considerarse indicios de inconvenientes de deseos de embarazo. Frigidez e impotencia. Detrás de todos los trastornos sexuales está el miedo. Ya hemos hablado de la relación existente entre el orgasmo y la muerte. El orgasmo amenaza nuestro yo, ya que libera una fuerza que no podemos dominar, que no podemos controlar con nuestro ego. Todos los estados de éxtasis o delirio, tanto de índole sexual como religioso, desencadenan en las personas fascinación y temor. El temor se acrecienta en la medida en que una persona está acostumbrada a controlarse. El éxtasis es pérdida de control. El autodominio es una cualidad que nuestra sociedad valora de forma muy positiva y que por lo tanto inculca activamente en los niños. Ya basta de llanto. La afirmación de que un riguroso autodominio facilita la convivencia social es también muestra de la increíble falsedad de esta sociedad. En definitiva, el autodominio no es sino la represión al inconsciente de todos los impulsos no deseados por una comunidad. Con ello, el impulso desaparece de la vista, sí, pero tenemos que preguntarnos ¿qué pasará con él? Por naturaleza, el impulso tiene que manifestarse, es decir, que pugnará por volver a salir a la superficie, y el ser humano tendrá que seguir gastando energía para seguir reprimiéndolo y controlándolo. Aquí se ve por qué el ser humano tiene miedo a la pérdida de control. Un estado de éxtasis o embriagadez desata el inconsciente y enseña todo lo que hasta ahora fuera cuidadosamente ocultado. Y el ser humano practica una seriedad que habitualmente le resulta dolorosa. En la embriagadez de un manso cordero brotan accesos de furia, agresividad, mientras que un tipo duro puede echarse a llorar. La reacción es auténtica, pero socialmente indecorosa. Por eso uno tiene que dominarse. En estos casos, el hospital nos hace sinceros. La persona que por miedo a perder el control constantemente se ejercita en el autodominio encuentra muy difícil renunciar al control del yo solo en la sexualidad y dejar libre curso a los acontecimientos. En el orgasmo, ese pequeño yo del que siempre estamos tan orgullosos tiene que desaparecer. En el orgasmo, el yo muere, por desgracia solo momentáneamente, ya que si no, la iluminación sería mucho más fácil. Pero el que se aferra al yo bloquea el ego, bloquea el orgasmo. Cuanto más pretende el yo forzar el orgasmo, menos lo consigue. Esta ley, aunque conocida, se olvida con frecuencia. Mientras el yo desea algo, es imposible alcanzarlo. En última instancia, el deseo se traduce en todo lo contrario. Desear dormir produce insomnio. Desear potencia hace impotente. Mientras el yo ansíe la iluminación, no lo conseguirá. El orgasmo es la renuncia al yo. Sólo así se consigue la unificación, porque mientras exista un yo, existirá también un los otros, y viviremos en la dualidad. Si quieren experimentar el orgasmo, tanto el hombre como la mujer tienen que relajarse, dejar que las cosas sigan su curso. Pero para que haya armonía en la relación sexual, además de este requisito común, hombre y mujer tienen que cumplir otros específicos de su sexo. Ya hemos hablado extensamente de la capacidad de entrega como principio de la feminidad. La frigidez indica
La frigidez indica no que una mujer no quiera entregarse plenamente, sino que quiere hacer de hombre. No desea supeditarse, no quiere estar abajo, quiere mandar. Estas ansias de dominio y de poder son expresión del principio masculino e impiden que la mujer se identifique plenamente con el principio de la feminidad. Estas alteraciones naturalmente tienen que perturbar un proceso polar tan sensible como la sexualidad. Esta observación se confirma por el hecho de que las mujeres frígidas pueden experimentar el orgasmo por medio del anonismo. En el anonismo desaparece el problema del dominio y la entrega. No es anonismo, perdón, la palabra es onanismo. Mil disculpas. Onanismo, igualmente no sé qué significa. A ver si me lo aclaro un poquito después. Voy de nuevo. Esta observación se confirma por el hecho de que las mujeres frígidas pueden experimentar el orgasmo por medio del onanismo. En el onanismo desaparece el problema del dominio y la entrega. Una se siente sola y no necesita acoger a nadie, solo las propias fantasías. Un yo no se ve amenazado por un tú, se retira voluntariamente. Onanismo, no sé, si alguien sabe qué es onanismo y lo puede poner, ahora me quedé con la duda de qué es. En la frigidez se manifiestan también los temores de las mujeres a sus propios instintos, especialmente cuando se valoran tópicos tales como mujer decente, golfa, etc. La mujer frígida no quiere relajarse ni abrirse, sino mantenerse fría. El principio masculino es hacer, crear y realizar. El hombre yang es activo y por lo tanto agresivo. La potencia sexual es expresión y símbolo de poder. La impotencia es debilidad. Detrás de la impotencia está el temor de la propia masculinidad y a la propia agresividad. Uno tiene miedo a tener que demostrar su hombría. La impotencia también expresión de temor a la feminidad en sí. Lo femenino se ve como una amenaza que quiere engullirlos. Lo femenino se manifiesta aquí en el aspecto de la vieja que se come a los niños, la bruja. Uno no quiere ir a la guarida de la bruja. Ello demuestra también poca identificación con la masculinidad, por lo tanto, con los atributos de poder y agresividad. El impotente se identifica más con el polo pasivo y el papel de subordinado. Tiene miedo a la acción. Y una vez más, se entra en el círculo vicioso de tratar de conseguir la potencia con la voluntad y el esfuerzo. Cuanto mayor es la presión, más inalcanzable la erección. La impotencia debería ser el acicate para averiguar la propia actitud frente a los temas de poder, fuerza y agresividad, y las fobias relacionadas con ello. Al examinar los problemas sexuales en general, no hay que olvidar que en el alma del ser humano hay un aspecto femenino y un aspecto masculino, y que en definitiva cada cual, sea hombre o mujer, tiene que desarrollar totalmente ambos aspectos. Pero este difícil camino empieza por la total identificación con la propia sexualidad corporal. Una vez asumido este polo, se podrá despertar e integrar conscientemente la parte del alma correspondiente al otro polo a través del encuentro con el otro sexo. Autosatisfacción parece. Ok, algo de eso se me venía a la cabeza, pero como no sé exactamente la definición tampoco quería, pero me sonaba autosatisfacción. Anonismo, muy bien. No era anonismo, y otra vez. Ahí se me fue la parte esta. Bueno, ya lo voy a encontrar. No era anonismo, la palabra era distinta, me parece. Bueno, no importa, ya lo voy a encontrar. Ah, sí, anonismo. No. Onanismo. No sé por qué me sale anonismo. Bueno, al revés. Perfecto. Gracias, Silvia. Gracias. Onanismo. No voy a soñar con esa palabra hoy.
Bueno, a ver, creo que voy a leer un poquito más. Corazón y circulación. Capítulo 10. Déjenme ver a ver cuánto es. Sí, lo voy a leer porque no, son 4 o 5 hojitas. Vamos con el capítulo 10, corazón y circulación. Dice, presión baja igual presión alta, hipotensión, hipertensión. La sangre simboliza la vida. La sangre es el sustentador material de la vida y expresión de la individualidad. La sangre es un jugo muy especial, es el jugo de la vida. Cada gota de sangre contiene a todo el individuo, de ahí la gran importancia de la sangre en la magia. Por eso los Pendler utilizan una gota de sangre como mumia. Por eso basta una gota de sangre para hacer un diagnóstico completo. La presión sanguínea es expresión de la dinámica del ser humano. Se deriva de la interacción del flujo sanguíneo y las paredes de los vasos que lo contienen. Al considerar la presión sanguínea, no debemos perder de vista estos dos componentes antagónicos. Por un lado, el líquido que corre y por el otro, las paredes de los vasos que los contienen. Si la sangre refleja el ser, las paredes de los vasos representan las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la personalidad y la resistencia que se opone al desarrollo. Una persona con la presión sanguínea baja, hipotenso, no desafía en absoluto estas fronteras, no trata de cruzarlas, sino que rehúye toda resistencia, nunca va hasta el límite. Si tropieza con un conflicto, se retira rápidamente y así se retira también la sangre, hasta que la persona se desmaya. Por lo tanto, este individuo renuncia a todo poder, aparentemente. Él y su sangre se retiran y dimiten de su responsabilidad. Por el desmayo, el individuo pierde el conocimiento, se retira hacia lo desconocido, se desentiende de los problemas, se ausenta. La clásica escena de opereta, una señora es sorprendida por su esposo en una situación comprometida, ella se desmaya y todos los presentes se afanan por hacerle recobrar el conocimiento, salpicándola de agua, dándole aire y haciéndole oler sales, porque ¿qué objeto puede tener el más bello de los conflictos si el protagonista se retira a otro plano renunciando bruscamente a cualquier responsabilidad? El hipotenso, literalmente, se evade por falta de ánimo y de valor. Se desentiende todo desafío, y los que están a su alrededor le sostienen las piernas en alto para que la sangre afluya a la cabeza, centro de poder, y él recupere el conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La sexualidad es uno de los temas que el hipotenso rehúye, pues la sexualidad depende en gran medida de la presión sanguínea. En el hipotenso solemos encontrar también el cuadro de la anemia, cuya forma más frecuente consiste en falta de hierro en la sangre. Ello perturba la transformación de la energía cósmica, prana, que absorbemos con cada aspiración en energía corporal, sangre. La anemia indica la negativa a absorber la parte de energía vital que a uno le corresponde y convertirla en poder de acción. También en este caso se utiliza la enfermedad como pretexto por la propia pasividad, falta de presión necesaria. Todas las medidas terapéuticas indicadas para el aumento de la presión están relacionadas con el desarrollo de la energía, lo cual es en sí bastante revelador y solo actúan mientras son aplicadas. Fricciones, hidromasaje, movimiento, gimnasia y curas de Neipet. Aumentan la presión sanguínea porque uno hace algo y con ello transforma energía en fuerza. Su utilidad acaba en el momento en que uno interrumpe los ejercicios. El éxito permanente solo puede conseguirse mediante la modificación de la actitud interior. El polo opuesto es la presión muy alta y hipertensión. Por experimentos realizados se sabe que la aceleración del pulso y el aumento de la presión sanguínea no se producen únicamente como resultado de un incremento del esfuerzo corporal, sino
corporal, sino ya con la sola idea. La presión sanguínea de una persona también aumenta cuando, por ejemplo, en una conversación se plantea un conflicto que le afecta, pero vuelve a bajar cuando la persona habla del problema, es decir, lo traslada al terreno verbal. Este conocimiento obtenido experimentalmente es una buena base para comprender los resortes de la hipertensión. Cuando, por la constante imaginación de una acción, la circulación se acelera sin que esta acción llegue a transformarse en actividad, es decir, se descargue, se produce una presión permanente. En este caso, el individuo es sometido por la imaginación a una excitación constante y el sistema circulatorio mantiene esa excitación con la esperanza de poder transformarla en acción. Si esto no se produce, el individuo permanece sometido a la presión. Pero, y para nosotros esto es aún más importante, lo mismo ocurre en el plano de la acción en sí. Puesto que sabemos que el solo tema del conflicto produce un aumento de la presión y que, cuando hemos hablado de él, la presión vuelve a bajar, es evidente que el hipertenso se mantiene constantemente al borde del conflicto, pero sin aportar una solución. Tiene un conflicto, pero no lo afronta. El aumento de la presión sanguínea es una reacción fisiológica justificada. El organismo suministra más energía a fin de que podamos acometer con vigor las tareas necesarias para resolver conflictos inminentes. Si esto se realiza, el exceso de energía es consumido y la presión vuelve a situarse al nivel normal. Pero el hipertenso no resuelve sus conflictos, por lo que no consume la sobrepresión. Por el contrario, se refugia en la actuación externa, con un derroche de actividad en el mundo exterior. Trata de distraerse a sí mismo y a los demás de la invitación a afrontar el conflicto. Hemos visto que tanto el que tiene la tensión muy baja como el que tiene la tensión muy alta rehuyen de los conflictos, aunque con tácticas diferentes. Mientras el primero se retira al inconsciente, el segundo se aturde a sí mismo y al entorno con un derroche de actividad y dinamismo. Por consiguiente, lo normal es que la tensión baja se dé con más frecuencia en las mujeres y la tensión alta en los hombres. Además, la hipertensión es indicio de agresividad reprimida. La hostilidad permanece encallada en la idea y la energía aportada no es descargada mediante la acción. El individuo llama a esta actitud autodominio. El impulso agresivo provoca un aumento de presión y de autodominio, la contracción de los vasos. Así, el individuo puede mantener la presión controlada. La presión de la sangre y la contrapresión de las paredes de los vasos provocan la sobrepresión. Después veremos cómo una actitud de agresividad reprimida conduce directamente al infarto. Existe también la hipertensión de la vejez provocada por la calcificación de los vasos. El sistema vascular tiene por objeto la conducción y la comunicación. Con la edad se pierde flexibilidad y elasticidad. La comunicación se entorpece y la presión aumenta. Qué interesante. El corazón. El palpitar del corazón es un proceso relativamente autónomo que sin una técnica determinada, por ejemplo, biofeedback, se sustrae a voluntad. Este ritmo sinusal es expresión de una rigurosa norma del cuerpo. El ritmo cardíaco imita el ritmo respiratorio, el cual sí es susceptible de alteración voluntaria. El palpitar del corazón lleva a un ritmo rigurosamente ordenado y armónico. Cuando, por las llamadas arritmia, el corazón se encalla momentáneamente o se desemboca, ello manifiesta una perturbación del orden y el desfasaje respecto al esquema normal. Si repasamos algunas de las muchas frases hechas en las que se habla del corazón, veremos que siempre se refieren a situaciones emotivas. Una emoción es algo que el individuo saca de sí, un movimiento de dentro a fuera. Decimos, el corazón me salta de alegría, del susto,
me ha dado un vuelco al corazón, se me sale del pecho, lo noto en la garganta, se me oprime el corazón. Si una persona carece de esta parte emotiva, independientemente del entendimiento, nos parece que no tiene corazón. Si dos personas están bien compenetradas, decimos que sus corazones laten al unísono. En todas estas imágenes, el corazón es símbolo de un centro del individuo que no está regido ni por el intelecto ni por la voluntad. Pero el corazón no es solo un centro, sino el centro del cuerpo. Está aproximadamente en el centro, ligeramente ladeado hacia la izquierda, el lado de los sentimientos, correspondiente al hemisferio cerebral derecho. Está exactamente en el lugar que uno toca cuando se señala a sí mismo. El sentimiento, y más aún el amor, están íntimamente unidos al corazón, como nos indican ya las frases hechas. El que lleva a los niños en el corazón es que los quiere. Cuando se encierra a una persona en los corazones que uno se... Cuando se encierra a una persona en el corazón que uno se abre es que uno se abre a ella. Tiene gran corazón la persona que está abierta, que es abierta y expansiva, todo lo contrario del individuo de corazón mezquino, que no conoce sentimientos cordiales, que tiene el corazón duro. Ese nunca dejaría que nadie le robara el corazón, y por eso en nada pone el corazón. El blando de corazón, por el contrario, se arriesga a amar con todo el corazón infinitamente. Estos sentimientos apuntan a la superación de la polaridad, que para todo necesita unos límites y un fin. Ambas posibilidades las encontramos simbolizadas en el corazón. Nuestro corazón anatómico está dividido interiormente y el latido es bitonal. Con el nacimiento del individuo, su entrada en la polaridad, consumada con la primera inspiración de aire, se cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo y lo que era una gran cámara y un sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, lo cual el recién nacido suele acusar con llanto. Por otra parte, la representación esquemática del símbolo del corazón, tal como lo pintaría espontáneamente un niño, se compone de dos cámaras redondas que terminarían en un vértice. De la dualidad surge la unidad. A esto nos referimos al decir que la madre lleva al niño debajo del corazón. Anatómicamente la expresión no tiene sentido. Aquí el corazón se considera símbolo del amor y no importa que la anatomía lo sitúe en la parte superior del cuerpo cuando el niño se está formando más abajo. También podría decirse que el ser humano tiene dos centros, uno arriba y otro abajo, cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. De una persona completa, esperamos que disponga de ambas funciones y que las tenga en armónico equilibrio. El individuo puramente cerebral resulta incompleto y frío. El que solo se rige por un sentimiento resulta con frecuencia imprevisible y atolondrado. Solo cuando ambas funciones se complementan y enriquecen mutuamente, el individuo nos parece redondo. Las múltiples expresiones en las que se invoca el corazón indican lo que hace perder el corazón su ritmo habitual, y mensurado es siempre una emoción, que tanto puede ser el miedo que dispara el corazón o lo paraliza, con la alegría o amor, los cuales aceleran de tal modo los latidos que uno los siente en la garganta. Lo mismo ocurre con las perturbaciones patológicas del ritmo cardíaco, solo que aquí la emoción que las provoca no se advierte. Y este es el problema. Las perturbaciones afectan a las personas que no se dejan desviar de su camino por simples emociones. Y el corazón se altera porque el ser humano no se atreve a dejarse alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón, a la norma, y no está dispuesto a dejarse gobernar por los sentimientos. No quiere romper la rutina de la vida por las acometidas de la emoción. Pues bien, en estos casos, la emoción pasa al terreno somático y uno empieza a padecer trastornos cardíacos y tiene que
auscultar su corazón literalmente. Normalmente no percibimos los latidos del corazón, solo una emoción o una enfermedad nos hacen sentirlos. No percibimos los latidos del corazón más que cuando nos excita o cuando algo se altera. Aquí tenemos la clave para la comprensión de todos los síntomas cardíacos. Son síntomas que obligan al individuo a escuchar su corazón. Los enfermos cardíacos son personas que solo quieren escuchar a la cabeza y dejan en su vida muy poco espacio al corazón. Esto se aprecia especialmente en el cardiófago. Se llama cardiofobia o neurosis cardíaca a una angustia sin fundamento físico por el funcionamiento del propio corazón, que induce a una observación enfermiza del corazón. El miedo al ataque al corazón es tan fuerte en el cardioneurótico que éste no tiene inconveniente en cambiar totalmente de vida. Si buscamos el simbolismo de este comportamiento, apreciaremos una vez más la sabiduría y la ironía con la que actúa la enfermedad. El que solo quería regirse por el cerebro es obligado a vigilar constantemente su corazón y supeditar su vida a las necesidades del corazón. Tiene tanto miedo de su corazón que un día se pare, miedo por otra parte totalmente justificado, que vive pendiente de él y lo sitúa en el centro de su mente. ¿No tiene gracia? Lo que el neurocardíaco se opera en el plano mental, en la angina de pecho ya ha pasado al cuerpo. Los vasos que llevan la sangre al corazón se han endurecido y estrechado y el corazón no recibe suficiente alimento. Aquí no hay mucho que explicar, pues todo el mundo sabe lo que significa un corazón duro o un corazón de piedra. Angina equivale a angostura y angina de pecho, por lo tanto, es estrechez de corazón. Mientras que el cardioneurótico experimenta esta estrechez en forma de ansiedad, en el enfermo de angina pectoris, esta estrechez se ha concretado. La terapia aplicada por la medicina académica en estos casos tiene un simbolismo original. Se administra al enfermo cápsulas de nitroglicerina, por ejemplo, cafinitrina, es decir, material explosivo. De este modo se dilatan las estrecheces a fin de volver a ser sitio para el corazón en la vida del enfermo. Los enfermos cardíacos temen por su corazón, y con razón. Pero muchos no entienden la invitación. Cuando el miedo al sentimiento crece de tal modo que uno solo se fía de la norma absoluta, la solución es hacerse colocar un marcapasos. Y así, el ritmo vivo se sustituye por un marcador de compás. El compás es al ritmo lo que muerto es al vivo. Lo que antes hacía el sentimiento lo hace ahora un aparato. Pero si bien uno pierde la flexibilidad y capacidad de adaptación al ritmo cardíaco, ya no ha de temer los brincos de un corazón vivo. El que tiene un corazón estrecho es víctima de las fuerzas del yo y de sus ansias de poder. Todo el mundo sabe que la hipertensión favorece el infarto de miocardio. Ya hemos visto que el hipertenso es un individuo que tiene agresividad, pero la reprime por medio del autodominio. Esta acumulación de energía se descarga por el infarto de miocardio, le rompe el corazón. El ataque al corazón es la suma de todos los ataques no lanzados. En el infarto, el individuo comprueba la verdad de que la sobrevaloración de las fuerzas del yo y el dominio de la voluntad nos aíslan de la corriente de vida. Solo un corazón duro puede quebrarse. Enfermedades cardíacas. En los trastornos y afecciones cardíacas debería buscarse la respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y el sentimiento en un equilibrio armónico? 2. ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos? 3. ¿Vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad?
4. ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de forzarle un compás rígido? 5. ¿Hay aún en mi vida combustible y explosivo? 6. ¿Ausculto mi corazón? Última parte. Debilidad de los tejidos conjuntivos, varices, trombosis. El tejido conjuntivo, mesenquima, une todas las células específicas, las sostiene y une los diferentes órganos y unidades funcionales para formar un tono mayor que nosotros conocemos como figura. Un tejido conjuntivo débil indica falta de firmeza, tendencia a ceder y falta de elasticidad interna. Por regla general, se trata de personas muy susceptibles y rencorosas. Esta característica se manifiesta en el cuerpo por las hematomas que producen en estas personas los más leves golpes. La debilidad del tejido conjuntivo favorece la formación de las varices. Estas se deben a la acumulación en las venas superiores de las piernas de la sangre que no retorna debidamente al corazón. Ello da preponderancia a la circulación en el polo inferior del ser humano y muestra la estrecha vinculación de una persona a la tierra. También denota cierta apatía y pesadez. A estas personas les falta elasticidad. En general, todo lo que hemos dicho en relación con la anemia y la hipotensión puede aplicarse a este síntoma. Se llama trombosis a la obstrucción de una vena por un coágulo. El peligro de la trombosis consiste en que el coágulo se suelte, pase al pulmón y allí produzca una embolia. El problema que hay detrás de este síntoma es fácil de reconocer. La sangre que debería ser fluida se espesa, se coagula y no circula bien. La fluidez exige siempre capacidad de transformación. En la misma medida en que deja de transformarse una persona, se manifiestan en su cuerpo síntomas de estrangulación o bloqueo de la circulación. La movilidad externa exige movilidad interna. Si el individuo se hace pernicioso en el orden mental, si sus opiniones se hacen lema y sentencia inflexible, también en lo corporal se condensará y se solidificará lo que debe ser fluido. Es sabido que la inmovilización en la cama hace aumentar el peligro de trombosis. La inmovilización indica claramente que ya no se vive el polo del movimiento. Todo fluye, dijo Heráclito. En una forma de existencia polar, la vida se manifiesta como movimiento y cambio. Todo intento de aferrarse a un único polo conduce a la parálisis y la muerte. Lo inmutable, lo eterno, no lo encontramos sino más allá de la polaridad. Para llegar allí, tenemos que someternos al cambio, porque solo él nos llevará hasta lo inmutable. ¡Wow! Buenísimo. Me encantó estos 2 capítulos. Esta parte de la trombosis no la había leído, o bueno, no lo había leído, o lo leí y no lo tomé en cuenta. Pero me hace muchísimo sentido, porque yo en mis últimos embarazos me diagnosticaron justamente trombofilia. Y en el embarazo de Juanji yo tuve que estar con heparina, inyectándome en la panza 2 veces al día, justamente para que no se me formen coágulos. Y ahora acabo de tomar conciencia de que yo tuve mucha resistencia siempre a los cambios. Y tampoco lo había tomado en consideración en ese momento. Bueno, no tenía esa información, pero ahora me acaba de caer el 20, como dicen los mexicanos. Que por algo vino esa trombofilia, ¿no? Miedo a los cambios. Bueno, seres bonitos, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad toda esta información, que les permita, así como me ha pasado en este momento a mí, que le vayan cayendo fichas, que vayan asociando, ¿no?, ciertos síntomas, sea de ustedes o de familiares, ¿no?, que puedan estar con hipertensión, problemas cardíacos. Bueno, acá tienen información para de algún modo poder compartir, poder ver, hacerse esas preguntas, poder ver de qué manera podemos ayudar para que descompriman, para que vean desde otro lugar ese síntoma, para que tomen conciencia y de ahí puedan liberar y sanar desde la parte más consciente y biológica.
Sí, muy interesante, me suenan varias infos. Qué suerte, Silvia, me alegro muchísimo. Gracias, gracias, gracias por estar acá un sábado a las 10 de la noche conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que lo van a ver después. Hoy recibí un mensaje en YouTube hermosísimo, hermosísimo. También gracias a esta lectura. Así que me hace mucha ilusión y me da mucha alegría, mucha gratitud saber que bueno, que se siguen aportando granitos de arena. Gran sábado domingo. Ay, sí, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ojalá que eso, ¿no? Más que nada, que les sirva, que les permita tomar conciencia del para qué de ciertos síntomas que se manifiestan en el cuerpo, que no son más que llamadas de atención, para que nos demos una vueltecita, ¿no? Porque si aparece un síntoma es porque hay algo que no estamos viendo, hay algo que no estamos escuchando, hay algo que no estamos expresando. Así que esa es la invitación siempre. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un feliz y bendecido sábado, domingo ya. Y bueno, nos vemos seguramente mañana. Pase a leer a la mañana, tengo un ratito. Ya les digo que voy a leer mañana. Corazón en circulación, ya lo leí. Dice... Capítulo 11, el aparato locomotor y los nervios. Y es bastante, así que voy a leer ese solo. Sí, mañana voy a leer solamente ese porque es bastante largo. Pero bueno, ya estamos llegando casi al final. Así que, nada, atenti porque se termina ya casi este librito. Librazo. Es chiquito pero potente. Chao, seres bonitos, que tengan un feliz descanso. Nos vemos mañana. Gracias, gracias, gracias por ser y por estar siempre. Gracias.